Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 14. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado, a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: Fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y llegando a la otra parte vinieron a la tierra de Genesaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 14, versos 1 a 12. El terror y el reproche de la conciencia, que Herodes, al igual que otros delincuentes atrevidos,
No podía quitarse de encima, son pruebas y las advertencias de un juicio futuro y del futuro de la miseria para ellos. Pero puede ser el terror de las condenas, en las que no es la verdad de la conversión. Cuando los hombres pretenden favorecer el Evangelio, sin embargo, viven en el mal, no debemos favorecer su autoengaño, sino que debemos entregar nuestras conciencias como lo hizo Juan. El mundo puede llamar a esta grosería y celo ciego. Profesores falsos, o cristianos tímidos, pueden censurarlo como falta de civismo, pero los enemigos más poderosos pueden ir más allá del Señor ve bien a permitir. Herodes temía que la puesta de Juan a la muerte podría plantear una rebelión entre el pueblo, cosa que no hizo, pero nunca temió que podría suscitar su propia conciencia en contra de él, cosa que hizo. Los hombres temen ser ahorcado por lo que no temen ser condenado por. Y los momentos de alegría carnal y jovialidad son tiempos convenientes para el ejercicio de los malos diseños, contra el pueblo de Dios. Herodes le recompense abundantemente una danza sin valor, mientras que el encarcelamiento y la muerte fueron la recompensa del hombre de Dios que busca la salvación de su alma. Pero no había malicia real a Ión bajo su consentimiento, o de lo contrario Herodes habría encontrado maneras de conseguir clara de su promesa. Cuando vencidos son los pastores menores, la oveja no tiene por qué estar dispersos, mientras que tienen el gran pastor al que ir. Y es mejor que se elaborará a Cristo por la necesidad y la pérdida, de no venir a Él en absoluto. Versos 13 a 21. Cuando Cristo y su palabra se retiran, es mejor para nosotros seguir, buscando los medios de gracia para nuestras almas antes de que las ventajas mundanas. La presencia de Cristo y de su Evangelio, hace un desierto no solo tolerable, sino deseable. Esta pequeña provisión de pan se incrementó en un poder creador de Cristo, hasta que toda la multitud estaba satisfecho. En la búsqueda del bienestar de las almas de los hombres, debemos tener compasión de sus cuerpos a sí mismo. Recordemos también siempre a desear una bendición en nuestras comidas, y aprender a evitar todos los residuos, ya que la frugalidad es la fuente adecuada de la liberalidad. Véase, en este milagro un emblema del pan de vida, que ha bajado del cielo para sostener nuestras almas que perecen. Lo dispuesto en el Evangelio de Cristo aparece en media y escasa en el mundo, sin embargo, que cumplan todo lo que se alimentan de él en sus corazones por la fe con acción de gracias. Versos 22 a 33. Esos no son los seguidores de Cristo que no pueden disfrutar estar a solas con Dios y sus propios corazones. Es bueno, en ocasiones especiales, y cuando nos encontramos con nuestros corazones agrandados, continúe mucho tiempo en oración secreta, y al derramar nuestros corazones ante el Señor. No es algo nuevo para los discípulos de Cristo de encontrarse con tormentas en el camino del deber, pero de este modo expone a sí mismo con más gracia para ellos y para ellos. Él puede tomar lo que le plazca manera de salvar a su pueblo. Pero incluso las apariencias de la liberación a veces ocasionan problemas y perplejidad al pueblo de Dios, de los errores acerca de Cristo. Nada debe asustar a los que tienen a Cristo cerca de ellos, y sé que es de ellos, no la muerte misma. Pedro caminó sobre las aguas. No por diversión o para presumir de ello, pero para ir a Jesús, y en el que estaba a cargo de este modo maravillosamente para arriba. Apoyos especiales se les promete, y son de esperar, pero solo en la búsqueda espiritual, ni podemos jamás venir a Jesús, a menos que se estime por su poder. Cristo invitó a Pedro a venir, no solo que podía caminar sobre el agua, y así saber el poder de su Señor, pero para que entienda su propia debilidad. Y el Señor a menudo deja a sus siervos tienen la opción. Para humillar y demostrar que están, y para mostrar la grandeza de su poder y la gracia. Cuando miramos separado de Cristo, y observamos la grandeza de opuestos dificultades, vamos a empezar a caer, pero cuando llamamos a Él, Él extenderá su brazo, y nos salve. Cristo es el gran Salvador, aquellos que se salvarían, debe llegar a Él, y llorar con Él, para la salvación, nunca se nos trajimos a éste, hasta que nos encontramos a nosotros mismos que se hunde. El sentido de la necesidad nos lleva a Él. Él reprendió a Pedro. Si pudiéramos creer más, debemos sufrir menos. La debilidad de la fe, y la predominante de nuestras dudas, desagradan a nuestro Señor Jesús, porque no hay una buena razón por la cual los discípulos de Cristo deben ser de una mente dudosa. Incluso en un día de tormenta que es para ellos una ayuda muy presente. Nadie sino el Creador del mundo podría multiplicar los panes, nadie sino su gobernador podría pisar sobre las aguas del mar. Los discípulos rinden a la evidencia. Y confesar su fe. Fueron adecuadamente afectados, y adoraron a Cristo. El que se acerca a Dios, debe creer,
y el que cree en Dios, vendrá. Hebreos 11 verso 6. Versos 34 a 36. Hacia donde Cristo fue, que estaba haciendo bien. Ellos le trajeron todos los enfermos. Vinieron humildemente rogándole para ayudarlos. Las experiencias de otros pueden dirigir y animarnos en la búsqueda de Cristo. Los que lo tocaban, quedaron sanos. Aquellos a quienes Cristo sana, se cura perfectamente. Fueron los hombres más familiarizados con Cristo y con el estado de enfermedad de sus almas. Ellos acuden a recibir sus influencias curativas. La virtud curativa no estaba en el dedo, pero en su fe, o más bien, que estaba en Cristo, a quien su fe se apoderó sobre. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.